Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos de la Puente y vamos a revisar las preguntas de reumatología de este último MIR. La primera pregunta, la número 22, nos plantea una paciente de 58 años que entre los antecedentes más relevantes tiene lo que parece un fenómeno de Raynaud y una clínica de pirosis, de reflujo retroesternal, y ahora acude con estas lesiones isquémicas en ambas manos. La verdad es que la imagen no nos permite ver si la paciente tiene esclerodactilia para tener muy claro que lo que tiene es una esclerodermia, pero es el diagnóstico más probable. El fenómeno de Raynaud es un diagnóstico, es un proceso microvascular y el tratamiento no incluye ninguna técnica de cirugía vascular que permita revascularizar porque son vasos de muy pequeño tamaño. Pedir un TAC torácico en este paciente tendría sentido si las lesiones isquémicas fueran en una única extremidad y nos planteásemos que hay una patología compresiva, como una costilla cervical o un síndrome de salida torácica responsable de la isquemia. En cuanto a la determinación de anticuerpos antinucleares, si la enferma tiene una esclerosis sistémica van a ser sin duda positivos en la inmensa mayoría de los pacientes, pero pedir anticuerpos anticentrómero no va a ayudar demasiado, porque otros anticuerpos que aparecen en la esclerodermia, como los anticuerpos antitopoisomerasa, se asocian igualmente a la presencia de úlceras digitales. Obviamente la medida que hay que tomar es un tratamiento vasodilatador y el que nos proponen aquí son las prostaglandinas intravenosas. En las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea sobre el tratamiento de la esclerosis sistémica hacen recomendaciones sobre cómo tratar el fenómeno de Raynaud y también las úlceras digitales. En el caso del fenómeno de Raynaud recomiendan el uso de calcioantagonistas y una alternativa serían los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como son el sildenafilo y el tadalafilo. También, para casos severos, se pueden emplear las prostaglandinas intravenosas, como proponen en este caso. Estas mismas recomendaciones se refieren a las úlceras digitales y en este caso la indicación no sería con calcioantagonistas, sino directamente con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. El bosentan, que es un vasodilatador que actúa mediante antagonizando los receptores de la endotelina, está indicado para la prevención de las úlceras, no para su curación. Y por supuesto, y esta es la respuesta que nos pedían, las prostaglandinas intravenosas son de utilidad en el tratamiento de esta paciente. La siguiente pregunta nos habla de qué tipo de autoanticuerpos pueden tener un paso trasplacentario entre los que nos proponen y dar lugar a patología en el feto. Nos hablan del pénfigo vulgar y los anticuerpos antidesmogleína 3, el bloqueo cardíaco congénito en aquellos pacientes que tienen anticuerpos anti-RO transferidos desde la madre, sea cual sea la patología de la madre, la miastenia gravis y los anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina y el lupus eritematoso neonatal asociado a los anti-SM. Bueno, el lupus neonatal, que puede dar lugar a un bloqueo cardíaco, se asocia a los anticuerpos anti-RO y anti-LA y no a los anti-SM. Recordad que el lupus neonatal tiene como principal manifestación clínica las lesiones cutáneas, son las más frecuentes, pero probablemente la más grave es la afectación cardíaca, que puede dar lugar a bloqueos auriculoventriculares o a miocarditis. Esta afectación cardíaca se puede detectar precozmente mediante ecografías y en caso de que aparezca, lo que hay que hacer es tratar al paciente con corticoides, tratar al feto con corticoides administrados a la madre y que por lo tanto tienen que ser fluorados para que atraviesen la barrera placentaria. Es menos frecuente que haya afectación hepática o hematológica. La frecuencia del lupus neonatal no es alta, incluso en madres con anticuerpos anti-ROM, obviamente, pero cuando ya se ha producido una vez, el que se produzca en un siguiente embarazo es mucho más prevalente. Parece ser que en el pénfigo vulgar
los anticuerpos antidesmogleína, y en la miastenia gravis, los anticuerpos antirreceptor de la acetilcolina, también atraviesan la barrera y pueden producir patología en el feto. La siguiente pregunta es bastante sencilla y comentan un caso que muy a menudo plantean en los exámenes MIR, que es el de un varón joven que tiene un dolor de características inflamatorias a nivel lumbar, que tiene limitación de la movilidad y que incluso se le hace una prueba de imagen donde se comprueba la presencia de edema en las articulaciones sacroiliacas, es decir, la presencia de sacroileitis. Por lo tanto, el diagnóstico obvio es el de una espondiloartropatía y nos preguntan que cuál sería el tratamiento indicado. El primero e inicial debería de ser la fisioterapia y los antiinflamatorios no esteroideos. La terapia biológica sería la alternativa si esto no fuera eficaz o hubiese una contraindicación para los antiinflamatorios. Los corticoides orales no están indicados y el metotrexato solo tiene un papel si hubiera afectación de articulaciones periféricas que no nos comentan. Bueno, os plasmo este tratamiento de las espondiloartropatías, AINES y fisioterapia. Esta es la respuesta a la pregunta. Anti-TNF-alfa como segunda alternativa, y hoy en día ya disponemos de otras alternativas ante el fallo del manejo inicial, como pueden ser los inhibidores de la interleuquina 17 o los inhibidores de JAK. Recordad que los FAME, como el metotrexato o la salazopirina, solo son útiles cuando hay afectación de articulaciones periféricas. El siguiente caso es del de una mujer que está ingresada por una neumonía neumocócica y durante el ingreso hace una artritis aguda del carpo derecho. Esto es una cosa muy común cuando un paciente de edad avanzada ingresa o tiene cualquier patología intercurrente que haga una monoartritis aguda microcristalina por depósito de cristales de pirofosfato y por eso se sospecha. Nos preguntan que qué radiografías debemos de realizar para hacer un cribado de condrocalcinosis. Bueno, pues la radiografía que han hecho es la de carpo, y aquí no lo ven, y las que habría que añadir serían la de rodillas y la de la sínfisis del pubis. Estas son las imágenes que podemos encontrarnos. La rodilla es de largo, donde más fácil y más frecuentemente se identifica el pirofosfato. El ligamento triangular del carpo, que en este caso no mostraba calcificación, es una imagen, lo que suele dar, lineal de calcio en este borde cubital del carpo, y la imagen de la sínfisis del pubis que he presentado no es muy expresiva, pero en general suele ser más complicado identificar el depósito de pirofosfato en la sínfisis del pubis, sobre todo en personas mayores que tienen ya patología degenerativa a ese nivel. Una pregunta muy directa es la que nos cuestiona qué hallazgo anatomopatológico es propio de la enfermedad asociada a la IgG4. Hay 3 hallazgos anatomopatológicos típicos, que son el infiltrado linfoplasmocitario, obviamente de células que expresan IgG4 en un alto porcentaje, la flebitis obliterativa y la fibrosis estoriforme o en rueda de carro. Es una pregunta muy directa y que, conociendo algo de la IgG4, se contesta fácilmente. Y la siguiente pregunta es, yo creo que no es muy complicada. Nos cuentan una mujer de 45 años que tiene serositis, poliartritis y que la acaban diagnosticando de lupus, porque ha tenido un ingreso en el que se ha visto que con una anemia muy severa, con un macrocítica, se hace el diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune. Tenía linfopenia, las plaquetas normales, no tenía alteración de la función renal, hepática, y la única alteración que sí encuentran es una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada. Tiene otras cosas típicas de lupus, como es consumo de complemento, anticuerpos antinucleares y anti-DNA.
El tratamiento que hacen es con corticoides, hidroxicloroquina y un nuevo fármaco anti-Bliss, que es el Belimumab, que está especialmente indicado en las manifestaciones del lupus articulares, de serosas y en las citopenias, y la paciente es dada de alta. Acude al cabo de 3 semanas con una disnea no claramente explicada, en la que no presenta de nuevo una anemización severa, y nos dicen que qué le podemos hacer. Si un dímero D, proteínas en orina, un péptidos para detectar la insuficiencia cardíaca o un test de Coombs. Vamos a ver, la enferma no cuenta algo que sugiera una insuficiencia cardíaca, no tiene edemas, ortopnea, tiene una disnea inexplicable. No cuenta cosas que nos sugieran que puede tener un síndrome nefrítico o nefrótico, de hecho viene por disnea, con lo cual la proteinuria no parece que vaya a aclararnos nada si es que la tuviera, y el test de Coombs pues probablemente era positivo hace 3 semanas y lo seguirá siendo. La sospecha que podemos tener en una enferma con una disnea de reciente aparición y que tenía una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada, es decir, la expresión que la presencia de anticoagulante lúpico produce, es que tenga una embolia, un tromboembolismo pulmonar. Y la prueba que habría que empezar solicitando sería un dímero D. Aunque no tiene mucho que ver con la resolución de la pregunta, quería comentaros algo que preguntáis a menudo sobre los criterios de lupus. La verdad es que los criterios de lupus se han complicado un poco porque buscando aumentar la especificidad sin perder sensibilidad, lo que se ha ido haciendo es crear unos criterios que son ponderados, es decir, que a cada manifestación se le asigna una puntuación que obviamente es imposible de recordar. Lo que habitualmente se hace es que se tiene un criterio de entrada, en el caso del lupus es la presencia de anticuerpos antinucleares, y luego se le va viendo qué puntuación tiene cada una de estas manifestaciones, en el caso de esta paciente, mucho más de los 10 puntos que se requieren para clasificar a la enferma como lupus. Recordar que estos son criterios de clasificación, que es lo que probablemente nos van a pedir para incluir a la enferma en un ensayo clínico. No son criterios diagnósticos. Y de hecho, se puede tener un lupus sin tener criterios de clasificación. Digamos que la situación más común es una paciente que tiene lesiones cutáneas, en cuya biopsia se ve dermatitis de interfase, muy sugerente de lupus, y que tiene una analítica en la que no tiene antinucleares, pero tiene consumo de complemento, o tiene citopenias, o tiene anticuerpos antifosfolípido. Bueno, pues en esos casos, aunque no se clasifique como lupus, sí que se puede establecer el diagnóstico de lupus. Y relacionado con este caso y con el lupus, comentaros que algo parecido ha ocurrido con los criterios para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido. Para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido, el criterio de entrada ahora es lo que antes considerábamos un criterio diagnóstico, es decir, un fenómeno clínico, es decir, una trombosis arterial o venosa o patología obstétrica, junto con una de las alteraciones analíticas características. Bueno, cuando no hay estos criterios de entrada, nos olvidamos del diagnóstico, y cuando los hay, pues nos ponemos a ponderar todas estas manifestaciones, todos estos dominios que como cosa nueva incluyen la trombopenia. Bueno, pues de nuevo es absolutamente imposible recordar si una trombosis arterial o no tiene una puntuación u otra. Lo que estos criterios intentan es aumentar la especificidad, es decir, que no consideremos un síndrome antifosfolípido a un varón de 78 años que en un posoperatorio tiene un tromboembolismo pulmonar y tiene una determinación a título bajo de anticuerpos anticardiolipina, e intenta que sí clasifiquemos a una paciente joven que sin factores de riesgo tenga patología obstétrica y que por otra parte es tributaria de un tratamiento que la va
a producir un beneficio. La siguiente pregunta no requiere mucha explicación. Nos describen a alguien con una clínica de polimialgia reumática y datos en la exploración propios de una arteritis de la temporal, y hay una de los enunciados que dice que la velocidad de sedimentación globular normal apoya el diagnóstico de vasculitis, de arteritis de la temporal. Sabéis que es exactamente al contrario. La arteritis de la temporal es característicamente un proceso que cursa con una muy marcada elevación de la velocidad de sedimentación globular. En la práctica clínica y desde luego en el MIR, la normalidad de la VSG prácticamente nos descarta el diagnóstico. En cuanto a la siguiente pregunta, que nos cuestiona cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es característica o es más típica de una miopatía como de la miopatía de la dermatomiositis, la respuesta es la dificultad para subir escaleras. La primera enseñanza que hay que tener clara es que en las miopatías inflamatorias la mialgia, el dolor, no es una cosa frecuente. Lo que habitualmente encontramos es debilidad muscular. Esta debilidad muscular es simétrica y afecta a la musculatura proximal, sobre todo cintura escapular y pélvica, y la musculatura flexora del cuello. Se suele instaurar de una forma subaguda y a lo que obviamente da lugar es a una dificultad para peinarse, para subir escaleras o para levantarse de una silla. Hay algunas miopatías que pueden tener un curso clínico más peculiar. Por ejemplo, en las miopatías necrotizantes inmunomediadas, las provocadas por las estatinas, la afectación muscular puede ser rápidamente progresiva, y en la miopatía de cuerpos de inclusión la afectación suele ser distal y, por ejemplo, es típica el que haya un compromiso para tareas como abrocharse los botones. La siguiente pregunta quizá es la que más cuestiona qué es lo que tiene la paciente, ¿no? Es una mujer de 38 años a la que los síntomas oculares acaban siendo etiquetados como una uveitis bilateral anterior y posterior y vasculitis retiniana, es decir, una afectación ocular grave, y la enferma tiene antecedente de úlceras orales dolorosas, recidivantes y un eritema nodoso. Eso nos permite plantear el diagnóstico de enfermedad de Behçet. Y luego nos cuestionan si el HLA-B51, que en ocasiones asocia al Behçet, confirmaría el diagnóstico, si las úlceras orales dejan cicatriz, que no es el caso, suelen curar sin dejar cicatriz, y qué tratamiento se debe de instaurar. Lo correcto es poner corticoides e inmunosupresores como la azatioprina, y afortunadamente, si esto no es suficiente, podemos complementar el diagnóstico con anti-TNF-alfa o ciclosporina. Os resumo en la siguiente diapositiva, en primer lugar, los criterios diagnósticos de la enfermedad de Behçet que esta paciente cumple, donde además de las aftas orales, de las lesiones oculares y de las lesiones cutáneas que en este caso ha presentado la paciente, también contarían las aftas genitales, la afectación del sistema nervioso central o lesiones vasculares. El test de Patergia se puede contar o no contar, y esta paciente tiene más de los 4 puntos y por lo tanto establecemos el diagnóstico. La enfermedad de Behçet tiene varios fenotipos distintos. En el fenotipo neurológico parenquimatoso y ocular, la primera línea de tratamiento son los corticoides en pulsos y la azatioprina. Hago aquí un llamamiento porque si la afectación es únicamente ocular y no afecta al parénquima cerebral, se puede utilizar ciclosporina, que sin embargo está contraindicada en caso de afectación parenquimatosa cerebral porque puede empeorar la clínica. La segunda línea, como erróneamente planteaban en el cuarto enunciado, es que sí se pueden utilizar anti-TNF como el infliximab o el adalimumab. Y si todo esto fuera mal, todavía habría la posibilidad de emplear ciclofosfamida o tocilizumab.
Y por último, nos cuestionan que qué anticuerpo en las miopatías inflamatorias debería de alertarnos sobre que se asociase a una afectación intersticial agresivo. Es muy importante lo de agresivo. Las miopatías inflamatorias pueden dar fundamentalmente tres tipos de manifestaciones: musculares, obviamente, pulmonares y cutáneas. Las miopatías inflamatorias se han descrito muchos subtipos fundamentalmente basados en la clínica que presentan y en el anticuerpo que las caracteriza. Habitualmente las clasificamos en miositis de overlap, en las que incluimos las miositis asociadas a enfermedades autoinmunes como la esclerodermia o los síndromes antisintetasa. Las miopatías necrotizantes inmunomediadas se asocian a los anticuerpos que ahí veis, son las característicamente desencadenadas por las estatinas. Y luego está la miopatía de cuerpos de inclusión, que es la que ya os digo que es característico que dé lugar a la afectación distal. Y luego tendríamos la dermatomiositis. Bueno, pues como podéis ver, hay muchas miopatías que pueden dar afectación pulmonar. E incluso hay miopatías que dan afectación pulmonar más frecuentemente que el MDA5. Lo que pasa es que la agresividad es lo característico de la miopatía asociada al MDA5, que es por eso por lo que se hace correcta la opción 2. Pues espero que no os haya parecido complicada la reumatología en este MIR, que yo creo que efectivamente no lo ha sido. Un saludo.